con otra matiz, ¿verdad? Pero creo que Dios estaba hablando mucho al corazón y lo quise compartir con la iglesia. Entonces, bueno, pues si me puede acompañar, segunda de Samuel capítulo 12, versos desde el 1 hasta el 10. Voy a leer la historia de cuando el profeta Natán es enviado con David, el rey, para que le diera un mensaje confrontador sobre que el juicio que venía, ¿verdad? Hay algunas personas que están familiarizados con estos textos, otros no. Muchas veces los pastores llegamos a decir: usted ya sabe esto. No, yo no doy por hecho que lo saben todo. Hay gente que tiene muchos años en la iglesia y no ha leído la Biblia una sola vez de tapa a tapa. Entonces, para los que sí lo han hecho, pues identifican esto. Para los que no, ponga atención. El contexto es el siguiente: el rey David había pasado ya algún tiempo en donde él vivía en paz, porque fue por mucho tiempo perseguido por sus enemigos antes de llegar a ser el rey. Y Dios le había dado algún tiempo de paz, y estando en el ocio, pues no salió a la guerra como lo solía hacer. Y entonces en el ocio se asomó por el balcón y vio a una mujer que se estaba bañando y la deseó en su corazón, la mandó traer. Entonces tuvo intimidad con ella y bueno, pues tuvieron un hijo. Sin embargo, la mujer tenía esposo, y este hombre era un hombre que servía en el ejército de David, y mientras ella estaba sola, pues él estaba en el frente de batalla. Quiere decir que David cometió adulterio. ¿Por qué? Porque obviamente estuvo con una mujer que no era su esposa y esta tenía esposo. Y bueno, pues lo peor de todo es que él quiso apagar esta falta, porque después el esposo pues vino a visitar a la esposa y ahí él quiso hacer un truco para que él se durmiera con ella, porque la mujer quedó embarazada y que obviamente no se dieran cuenta. Pero él no quiso estar con su esposa, siempre tuvo la fidelidad de estar al pie de lucha, ¿verdad? Y bueno, pues para que no saliera a la luz la evidencia, entonces David mandó a que este hombre, esposo de la mujer, fuera enviado al frente de donde arrecia más la batalla, para que lo mataran y de esa manera esconder su pecado, ¿verdad? Y obviamente que no se dieran cuenta que él había abusado de la confianza de este hombre. Sin embargo, cuando nosotros los hombres creemos que encubrimos ciertas cosas que los hombres no ven, adivinen qué, Dios lo ve todo, ¿verdad que sí? Hay un salmo que dice: Señor, ¿a dónde me iré de ti? Dice: si subiera a lo alto, ahí estás tú; si me escondiera entre las rocas, ahí también habitas tú. Dios lo ve todo. Y usted tiene que entender esto, que por más oculto que sea la falta que usted tiene, ha sido expuesta delante de Dios. Pero hay ciertas faltas que son un lastre para nuestras vidas y no nos dejan crecer. Y aunque Dios no las ha expuesto públicamente, ahí está en tu corazón el Espíritu Santo, haciéndote entender que hay cosas que no son correctas. Entonces, no viva usted haciendo cosas que son ocultas. ¿Por qué? Porque su espíritu siempre se va a sentir redargüido. Y entonces, como Dios vio esto, le manda a un hombre de Dios que es el profeta Natán, y entonces le cuenta una pequeña parábola para que él sacara alguna conclusión de su pecado. Y dice así en segunda de Samuel capítulo 12, versos del 1 al 10, dice: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje, y le empieza a contar. Le dice: en cierta ciudad, David, había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer.
Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. Imagínense como que David, creyendo que nadie vio su falta, se porta como un religioso, ¿verdad? Y quiere hacer justicia. ¿Cuántos de nosotros de repente cometemos faltas delante de Dios y nos sentimos indignados, ¿verdad? Cuando un hermano cae en la iglesia, ¿verdad? Cuando el pastor se equivoca, o cuando un hermano que obviamente es de influencia en la iglesia, decimos: y tan santo que se cree, ¿verdad? ¿Ves? Por eso yo no creo en esto o yo no creo en aquello, ¿verdad? Sin saber que, discúlpeme la expresión, de repente tenemos cola que nos pisen. Y así era David, porque cuando nosotros nos desconectamos de Dios, también perdemos la sensibilidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces él se levanta y, queriendo ser ejemplo de justicia, le dice: tal hombre merece morir, como dando a entender: si estuviera en mi reinado, yo ahorita me lo ajusticio para que veas que aquí no pasa nada por alto, ¿verdad? ¿Y qué creen? Dice, continúa el texto y le dice: entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. ¿Cómo creen que se quedó David? Así, ¿verdad? Se ha de haber quedado atónito, ¿verdad? Como preguntándose: pues ¿qué me sabe Natán? Y entonces le dice: y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Dice: yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di un palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron las amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Hablando del esposo de Betsabé, cuando lo mandó al frente de la batalla. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí, le dice Dios a David, y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Imagínate. Entonces, si hay algunas cosas que usted considera como omisiones a su esposo o a su esposa o a alguna persona, y usted de alguna manera dice: ya, pues me lo he hecho tonto tantas veces, me la he hecho tonta tantas veces, déjame decirte algo: Dios lo está viendo, y así como David lo escondió, llegará un momento en donde quizá no te mande a un Natán, a un profeta. A veces no es necesario. A veces el Espíritu Santo te confronta, ¿verdad? Y en tu conciencia empieza a sentirte mal, y tú dices: ¿pero por qué me voy a sentir mal? Si a fin de cuentas Dios ya sabe que me arrepentí, pero lo sigues haciendo. Y si nadie te dice nada, aquí suceden 2 cosas. La primera es: o te sientes confrontado por el Espíritu Santo y te retractas de la postura que adoptas, o simple y sencillamente tu corazón se endurece y lo vas a hacer de manera sistemática, y entonces te va a salir todo tan bien, pero ya no vas a ser sensible a otras cosas que Dios está hablando a tu vida, o a otros actos que pueden llegar a ser pecado, ¿verdad? Pero en realidad el punto no es hablar del pecado oculto, sino quiero hablarte acerca de una persona que fue victimizado por David. ¿Conoce a un hombre llamado Aitofel? Aquí te paso algunos datos que son del dominio público, o sea que era conocido por estas cosas. Ya hablamos de David, el pecado oculto que comete con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Sin embargo, esta mujer Betsabé estaba relacionada con otra persona que era Aitofel. Entonces, quiero hablar acerca de Aitofel y la postura que adoptó Aitofel, porque muchas veces no
aprendió a llamarle al resentimiento resentimiento. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era uno de los consejeros más importantes del rey David. Está considerado como uno de los hombres más sabios, o sea, era su asesor. Su palabra, la de Aitofel como asesor, como consejero, dice, era respetada como si fuera la palabra de Dios. Ahí en 2 de Samuel 16:22 dice de la siguiente manera, dice, en aquel tiempo tanto David como Absalón, el hijo de David, quien en algún momento se levantó contra él y le robó el reino, dice, en aquel tiempo tanto David como Absalón tomaban los consejos de Aitofel como si vinieran del Dios mismo. Imagínese que de repente David decía, a ver David, necesito un consejo. ¿Cómo disminuimos la inflación en este país? Ya emitimos mucho dinero, ya bajamos los precios, pero no cede. Y que de repente alguien te diga, no, pues mira, lo que tienes que hacer a lo mejor es disminuir las tasas de interés, porque eso pega directamente en todo lo que son los créditos o en las inversiones, ¿verdad? Y tú dices, wow, no se me había ocurrido, ¿verdad? Buen consejo, lo hagamos. Estoy hablando de que a ese nivel estaba. Lo que decía Aitofel, David lo consideraba como si le estuviera hablando Dios. Era un hombre sabio. Aitofel fue padre de Eliam, uno de los 30 valientes de David. Segunda de Samuel 23:34 dice, Elifelet, hijo de Asabai de Macá, dice, Eliam, hijo de Aitofel de Silo. Es probable que usted no esté muy identificado, pero déjeme decirle, en el libro de Crónicas o en el libro de Segunda de Reyes viene dentro de la historia de los reyes, los que más sobresalen es el rey David y el rey Salomón. Y hablando del rey David, habla acerca de que él en algún momento, cuando fue perseguido por Saúl, antes Saúl fue el primer rey de Israel, después vino David, pero David, para llegar al reino, obviamente le costó mucho lidiar con el celo que tuvo Saúl, porque Dios le dio gracia a David para poder hacer cosas sobresalientes cuando Saúl era el rey. Pero dice que en algún momento lo estuvo persiguiendo Saúl, y había un lugar que se llamaba la cueva de Adulam, que estaba en el desierto de Israel, y ahí fue a meterse David. Y dice que él se fue huyendo de Saúl a la cueva de Adulam. Sin embargo, dice que lo siguieron 450 personas, y entre las 450 personas que lo siguieron, dice que estaban los endeudados, los amargados y los perseguidos. O sea que David tenía pura fichita con él. Sin embargo, dice la palabra de Dios que de esos 450 salió el ejército, que obviamente cuando David llegó a ser rey, los más sobresalientes. Pero entre las gentes valientes que él tenía, había 30 que les llamaba los valientes de David, los 30 principales. Esto es, tiene 450 y después cuando fue rey pues tuvo más, pero esos 30 eran buenos. Hay algunos que eran tan buenos que dice la palabra de Dios que eran totalmente sobresalientes entre los 30. Habla la historia, usted lo puede leer en Crónicas, que había un hombre que mató creo que a 1000 personas y hasta se le quedó pegada la espada en la mano. Todo eso es real, a pesar de que pareciese una fábula. Pero bueno, Eliam era uno de esos 30 hombres de confianza. Era contemporáneo de David, y Eliam tenía un papá que se llamaba Aitofel. ¿Ok? Entonces, hablando otra vez de Aitofel, dice que se unió a la rebelión de Absalón, hijo de David, que procuraba derrocarlo. Aconsejó a Absalón que violara a las concubinas de su padre David a la vista del pueblo. Y cuando a Aitofel no fue escuchado y viendo que el fin de la rebelión se acercaba, se suicidó. Fíjese bien, David llegó a ser el rey de Israel porque Dios así lo quiso. Pero al principio, él primero estuvo como el guarda personal del primer rey, que era Saúl. Y entonces los mandaba a la guerra, y David era un hombre diestro con la espada. Y entonces llegaban de la guerra y las mujeres salían danzando, ¿verdad?
Y entonces les cantaban a todos los guerreros que venían, y el rey Saúl se quedaba en el trono. Y había una canción que ellas cantaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Hasta inclusive, no sé, los que son más de una etapa anterior a las canciones de hoy han escuchado esa canción, ¿verdad? Que dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Si usted es nuevo, no se preocupe, no tiene que aprender esto. Este es de nuestra etapa, ¿verdad? Pero se refiere a ese himno, ¿verdad? Y entonces en algún momento Saúl se enoja y dice: ¿cómo es posible? A él le dan 10,000 y a mí 1000. Pues ya nomás le falta el reino. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento él sintió celos por David. Y entonces, como sabía que Dios tenía respaldo sobre David, lo empezó a perseguir. Y lo empezó a perseguir de tal manera que lo quería matar. Y entonces él tuvo que huir y se va a la cueva de Adulam. Después Dios le quita el reino a Saúl y entonces hacen rey a David, porque así estaba dispuesto ya. Después David empieza a hacer grandes cosas en el Señor, pero se confió, y es cuando tiene relaciones con Betsabé. Y entonces en ese momento Dios le manda un mal, y en ese mal es que su hijo Absalón se subleva contra su papá, y entonces David tiene que volver a huir. Se va con su séquito otra vez porque lo quería matar el hijo. Era parte del juicio de Dios por haber cometido el adulterio. Y entonces Absalón, que era hijo de David, se levanta contra su padre, lo empieza a perseguir, y dentro del séquito que se lleva David tenía que haberse ido Aitofel, porque era su consejero, pero Aitofel decide no irse con él. ¿Por qué? Si era su amigo, lo había seguido en la cueva de Adulam, era de los hombres más importantes de David. ¿Por qué se quedó con Absalón? Y no solamente se quedó con Absalón, sino que le pidió un consejo, y en ese consejo le dice a Absalón: ¿qué hago para que la gente crea en mí, vea que es genuino mi reinado? Y que cuando mi papá haga una convocatoria, pues no lo sigan y se vayan con él. Le dice: te voy a dar un consejo, para que vean que esto es cierto. Tráete una tienda de campaña a la plaza de armas, ¿verdad? Que es donde está el palacio de gobierno. Y en esa tienda de campaña trae las concubinas de tu papá, que son 30, y viólalas. Y haz una convocatoria general, y cuando la gente vea que tú has abusado de las esposas de tu padre, sabrán que tú y tu padre son enemigos, y que obviamente le ha quedado desterrado y van a confiar en ti. Y eso perverso fue lo que hizo. Aitofel le dio ese consejo tan perverso, y lo hizo Absalón. Y obviamente lo que podemos ver es que Aitofel tenía una gran influencia como consejero sobre los reyes, como lo mencionaba, primero sobre David y luego sobre Saúl. Pero ¿por qué? ¿Por qué le tenía tanto odio a David si en algún momento era de sus consejeros predilectos y un hombre que verdaderamente en el cual confiaba David? ¿Por qué? ¿Por qué le llega a suceder eso? ¿Qué le pasó a Aitofel? ¿Por qué se unió a Absalón? ¿Por qué dio consejo de violar a las concubinas del rey? ¿Por qué se suicidó? Aquí está la respuesta. Dice, segunda de Samuel 11:3, dice de la siguiente manera, fíjese bien. Dice: David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Hablando de quién, de Betsabé, ¿se acuerda? Entonces le manda, sale David al balcón y ve una muchacha atractiva, y entonces dice: me gusta. Y entonces alguno de los consejeros dice: ¿quién es la vecina? No, pues es Betsabé, tráemela. Oye, pero es esposa de Urías Eteo. Tráemela, hombre, ya yo veré. Entonces, en ese momento, él consumió algo que era prohibido para él. Dice: David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo: se llama ¿cómo? Betsabé. ¿Hija de quién? De Eliam. ¿Quién era Eliam? Uno de los 30 principales de David que estuvieron con él en la cueva de Adulam, ¿se acuerda? Y que estaba con un hitita llamado Urías. Pero ¿cómo se llama el papá de Eliam? Aitofel. Quiere decir que David violó a la nieta de su consejero. Y como David violó a la nieta de su consejero,
Y el consejero tenía que guardar la apariencia porque el rey en turno era quien mandaba, porque podía perder la posición, porque podía perder muchas cosas. ¿Sí se ha fijado que en la política es así? Hay gente que dice, en la política si te mandan comer popó, te la tienes que comer para que puedas lograr lo que se tiene que lograr. Se hacen cosas perversas. Y así era esto. Entonces David, en un momento de desliz, manda a traer a una mujer, y solamente porque era atractiva no se dio cuenta que era la nieta de su consejero. ¿Y qué pasó? Pues sucedió que por más amigo que seas y por más leal que seas al sistema, te duele, ¿cierto o no? Le dolió a Aitofel. Pero no podía desprestigiar al rey porque obviamente era una persona políticamente correcta. Sin embargo, en su corazón causó resentimiento, y a partir de ahí el resentimiento le dio la pauta para que empezara a maquinar cómo poder vengarse de este hombre. Por eso se entiende que se haya ido con Absalón y que cuando le pidieron un consejo no diera el consejo de Dios, porque ese consejo no era de Dios, sino era de su resentimiento. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo este acto creó algo que nos llega a pasar a todos: amargura. La amargura no es otra cosa sino un sentimiento de impotencia, de rechazo y de enojo ante cualquier situación que no nos favorece. Eso es la amargura. Aitofel hizo lo que hizo porque él era el abuelo de la corderita de la cual hablaba la historia. Por eso lo hizo de esa manera. Aitofel hizo lo que hizo porque vio cómo David, el hombre a quien admiraba, arrasaba con la corderita sin tener escrúpulos, porque tuvo que callarse el abuso de poder de un rey que asesinó al esposo de la corderita, Urías Eteo, porque tuvo que soportar el dolor y el resentimiento con tal de mantener la lealtad al rey. Hizo lo que hizo porque su resentimiento hacia el rey David le llevó a la amargura, y la amargura al suicidio. Para que conozca la historia, dice la Biblia que en algún momento Absalón empezó a ser debilitado porque la gente se le empezó a ir, y entonces empezaron a unirse con David, y David estaba por regresar, y cuando ya quería regresar para tomar el reino tenía que enfrentarse a su hijo. Pero cuando él pidió una estrategia a Absalón para poder derrocar a David, Dios levantó a un hombre que se llamaba el arquita, le decían, es Husai el arquita, así se llamaba. Y entonces Husai se quedó con Absalón y le dijo: David, ¿tú también te vas a ir con él? Le dice: no, me voy a ir con él porque voy a hacerme pasar como una persona que va a estar espiando lo que dice para que tú puedas derrocarlo. Él también daba consejo. Y entonces lo que sucedió fue que Absalón dijo: ¿qué hago? ¿Cómo le hago para cazar a David? Y entonces se levanta Aitofel, que era el hombre de confianza, y le dice: ¿sabes qué? Cae en la noche sobre David para que lo puedas atrapar y matar. Y dice Absalón: me parece muy bien. Y Husai le dice: no, le quiero decir algo. Acuérdese que mi señor el rey conoce muy bien las praderas de todo Israel, y él no va a estar escondido en una cueva. Él va a estar al acecho, y es probable que si no lo encuentras nuestro ejército va a caer. Entonces no lo hagas de esta manera. Y entonces dice la palabra de Dios que Absalón se inclinó por el consejo de Husai el arquita. Dice: porque esto así lo había permitido Dios. Y cuando dijo: mejor vamos a tomar el consejo de Husai, en ese momento Husai le mandó a decir con un consejero a David: le aconsejé así a Absalón, y esto va a ser. Pero cuando Aitofel supo que no le hicieron caso a él, ¿qué creen que hizo? Se ahorcó y se mató.
porque era tanto su orgullo que si no le hicieron caso, se mató. Estaba lleno de resentimiento y de amargura. Y yo quiero hablarte hoy en este día, en medio de este preámbulo tan grande, y quiero invitarte a que reconozcas algo. Nosotros podemos ser esclavos de la amargura. Y tenemos que saber algo, que como hombres y mujeres cristianos podemos ministrar o juzgar desde la amargura. Y la amargura se arraiga en el corazón. Lamentablemente la amargura no se ve en la cara, pero sí se siente y hace que actuemos de tal o cual manera. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros podemos estar actuando desde la amargura, desde la plataforma de la amargura? Y usted podrá decir, Dios me libre. Es probable, pero mucho de lo que nosotros hacemos puede que esté siendo ministrado desde la plataforma de la amargura. Cualquier persona que ha permitido que la amargura se filtre en su ser, esta va a ser como un ácido que va a corroer en todos los rincones de su existencia. Le sucedió a Aitofel y sucederá con aquello o aquellos que al no resolver su resentimiento se vuelve contra sí mismo a través de la pesada carga de la amargura. Ahora quiero que entienda esto. La amargura en realidad es la situación en la que nosotros estamos, pero tiene un acceso, y el acceso es el resentimiento. Entonces, imagínese lo siguiente: imagínese que usted va a entrar a una alberca, y entonces para poder entrar a una alberca pues necesita un trampolín, ¿verdad? Y para poder echarse el clavado pues necesita el trampolín. La alberca es la amargura. Pero ¿cómo se accesa a la amargura? Por medio del resentimiento. El resentimiento es el trampolín. Son los actos que nos llegan a hacer y que no tienen importancia, porque decimos, bueno, pues ni hablar, así me pasó o así me sucedió. Pero muchos de nosotros podemos estar en el trampolín y aquí podemos quedarnos. Pero una vez que usted el resentimiento lo empuja a guardar en su corazón todo lo que le han hecho y no resolverlo, entonces en ese momento usted se aventó a un clavado a la amargura. Entonces tiene que entender esto. Usted lo que tiene que entender es que no puede decir yo no estoy amargado. Si usted tiene resentimiento con algo o con alguien, ese es el acceso para la amargura. Y puede que usted hoy esté nadando en la amargura. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por lo general el resentimiento se atribuye a una persona específica por algún incidente. ¿Cuántos de ustedes de repente tenían una expectativa de alguien y no se cumplió? Puede que empiece a tener resentimiento. Esperaba que el papá cuando se graduara le comprara un carro y no se lo compró, y empieza a guardar resentimiento. Esperaba que su esposo, como le juró amor eterno en el altar, pues la trate como una reina, y que al día de hoy a lo mejor la está tratando como una esclava. Esperaba que su esposo fuera fiel todo el tiempo, y de repente usted ha descubierto que no es tan fiel. Esperaba que tuviera lealtad de los hijos, o comprensión de los padres, o diligencia de los trabajadores. Usted esperaba muchas cosas, pero cuando hay una expectativa frustrada, entonces empieza el resentimiento. Y déjeme decirle algo: el resentimiento solamente es un acto temporal. Usted no puede ser vivo con este resentimiento. En algún momento se resbaló y ya está nadando en la amargura. ¿Y cómo lo podemos saber? Cada que usted habla del pecado o de la falta o de la omisión que hubo, apenas tiene una oportunidad y dice todo, está amargado, está nadando en la amargura. Porque así fue con Aitofel. Aitofel fue un hombre que dijo, wow, este cuate no respetó a mi nieta. Y yo creo que David pasaba todos los días con él y decía, Aitofel, ¿cómo estás? Bien, David. ¿Te veo algo serio? Todo bien, David. Todo bien. Imagínese.
La amargura suele ser el sentimiento colectivo de todos nuestros resentimientos. Cuando estás resentido, vienen los deseos de venganza, los pleitos, las amenazas, las discusiones. Luego, si no es suficiente, entonces viene una vida incansable para que no la disfrutes. Es decir, que si no nos alcanza lo que hacemos contra quienes nos ofendieron, nos vamos a amargar y les vamos a amargar la vida. La amargura no siempre viene del resentimiento provocado por una ofensa. Muchas veces nos amargamos porque no obtenemos lo que deseamos, porque Dios no responde a alguna oración, porque otras toman una mala decisión y nos afecta, entre otras cosas. Usted puede decir, pues mira, la verdad es que yo no creo que tenga amargura, y de repente le dices, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia si antes eras tan diligente? Pues no se han dado las cosas, ¿verdad? Y de repente están enojados con Dios, porque Dios no les mandó el trabajo que querían, el ingreso que querían, el esposo que estaban esperando, sanidad de la enfermedad, que no se muriera la persona. Y no necesariamente tiene que ser algo de un acto que le hicieron, sino simple y sencillamente una expectativa frustrada. La amargura, por cierto, iglesia, no es una acción. No actuamos como amargados, sino es un estado que gobierna todas nuestras actitudes. Es un lugar en la vida en la que nos estacionamos. Si tú estás estacionado en las cosas de Dios y no distingues, no quiero generalizar, pero ya no te gozas como antes, ya no tienes expectativas en el Señor como antes, ya no haces las cosas para con Dios como antes, es probable que esté sin resolverse esa parte. Pero no es una acción, es una actitud que has adoptado. En la Biblia hay muchas personas que actuaron con amargura. Sin embargo, déjeme decirle algo, y tiene que calar y sonar en su vida o en su forma de pensar. Respóndame esto: ¿la amargura es un pecado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es un pecado? La amargura no es un pecado. A partir de la amargura se cometen muchos pecados. Y ese es el asunto, que hay muchos amargados que, como no es un pecado, se creen víctimas y entonces asumen que no pecan contra Dios. Claro, de la amargura sale el resentimiento, sale el orgullo, sale todo lo demás, pero la amargura no es un pecado. Si fuese un pecado, son cuestiones teológicas, pero yo lo que quiero que entiendas es que en realidad Dios casi no condenó amargados. Por ejemplo, mire, Jeremías era un hombre amargado, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces maldijo el día en que nació? Y se puso al tú por tú con Dios. ¿Por qué me mandas a este pueblo, verdad? ¿Se acuerda de Ana, la mamá de Samuel? Que le decía que tenía un corazón amargado y le decía, no me das un hijo, Señor. ¿Se acuerda de Job? ¿Cuántas veces no renegó de Dios y del día en que nació? ¿Se acuerda de Noemí, la mamá de Ruth, que dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme ¿qué? Amarga. ¿Por qué? Porque Dios, me fui con 3 hijos, 2 hijos y un esposo, y regreso viuda. ¿Y cuántos casos de amargura no hay en la Biblia, en la palabra de Dios? La amargura no es un pecado. A partir de la amargura se cometen muchos pecados. Y por eso muchos de nosotros nos sentimos víctimas. No sé si me doy a entender. Usted llega a decir, bueno, pues es que no entiendes mis razones. No entiendes que mi esposo me falló, me cambió por otra, y hasta se le salen las lágrimas, ¿verdad? Mi esposa, cuando yo le fui fiel, hizo lo que no tenía que haber hecho, ¿verdad? Y sienten que no ofenden a Dios, pero ya hay rencor que salió de la amargura, y ese sí es el pecado. Entonces lo que quiero que entiendas es que muchas veces los amargados no se creen, como no es un pecado, no se asumen que están ofendiendo a Dios y se creen víctimas. Pero lo peor de todo es que están en una plataforma en donde se desgracian la vida y se los desgracian a las demás personas.
La amargura no es una buena elección, iglesia. Definitivamente no. La amargura no solo llega a los lugares que no han sido sanados, sino que carcome lo sano. ¿Cuántos de nosotros por amargura ya no tenemos ninguna expectativa positiva de la vida? Porque lo poco que te queda de ilusión dices, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? No sé si ustedes, bueno, más bien los que han leído, hay que decirlo así ya, han leído la historia de Jacob. Jacob fue un hombre que le costó mucho llegar a ser lo que fue, ¿verdad? Le sucedieron tantas cosas. Al principio él fue una persona aprovechada, pero después se aprovecharon de él. ¿Se acuerdan? Que primero él se enamoró de una mujer y le dieron a la hermana y tuvo que trabajar otro tiempo para casarse con la mujer que quería, y luego se quedó otro tiempo trabajando para que le dieran ovejas, y luego las ovejas se las volvieron a quitar, y luego se fue corriendo, se fue huyendo del tío que lo estaba explotando, y se encuentra con que el hermano lo venía a atacar. Luego pelea contra un ángel de Dios, y obviamente le suceden muchas cosas. Tiene un hijo, tiene 12 hijos, y quería mucho a uno que se llamaba José, y los hermanos lo venden, ¿verdad? Y cuando lo venden, pues le pesa en su corazón porque era de la mujer que él amaba, y vivía la vida con mucha amargura. Y una vez se acerca el faraón, porque llegó a estar frente al faraón a razón de que su hijo José en algún momento estuvo con el rey de Egipto, porque solamente lo vendieron, no lo mataron. Y entonces le pregunta, el faraón le pregunta a Jacob, no sé si ustedes han visto esto, ¿verdad? Pero le dice, ¿cuántos son los años de tu vida? ¿Verdad? Le dice, ¿cuántos años tienes, Jacob? Le dice el faraón, buena onda, ¿verdad? Pues el hombre más importante, ¿verdad? Y yo creo que Jacob estaba así como diciendo, tu siervo tiene tantos años, dice, pocos y malos, ¿sí? Así como dando a entender, la vida en realidad es efímera para mí y me la he pasado sufriendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le había carcomido la amargura todas las áreas de su vida. ¿Hay algo sano en ti? ¿Hay algo sano en ti? La amargura te lo va a carcomer. La amargura intensifica nuestras malas reacciones. La amargura distorsiona nuestra visión de la realidad. ¿Se ha fijado que hay personas que son así? Están amargados y todo es negativo, ¿verdad? Sí, este mundo ya se va a acabar, sí, ¿verdad? O sea, todo lo ven mal. En la pandemia nos vamos a morir, está escrito, y estos son el juicio de Dios porque la gente no se arrepiente, ¿verdad? Tiene esa perspectiva. Y si usted tiene a una persona en su casa que todo lo ve negativo, tiene que saber que a lo mejor hay amargura en su corazón. No se deje contaminar. La amargura nos aleja de la paz que nos otorga Dios. La amargura impide la sanidad del alma. El hombre o la mujer amargada a todo le pone pero, y empieza a probar ciertas cosas, y una que lo desilusione a partir de ese momento dice, ya ves, por eso esto, por eso aquello, y desiste. ¿Por qué? Porque tiene una herida no resuelta. La amargura es tan sutil que nos engaña haciéndonos creer que no existe. ¿Se ha fijado? ¿Qué te pasa? Todo está bien, ¿verdad? ¿Cómo te va? Gozo en el Señor, ¿verdad? Gozo en el Señor, hasta ahí dicen así. Ya hasta se saben frases, ¿verdad? El gozo del Señor es mi fortaleza. La amargura llega a destruir las mejores amistades. Usted puede estar amargado o amargada y Dios le ha dado amigos, y por una cosita que le hicieron y en su amargura los está perdiendo. La amargura nos lleva al aislamiento y a la soledad. Un amargado regularmente nunca recibe ayuda y no la pide, y se la otorgas y lo toma como una falta de respeto a su privacidad. Por eso, porque como no lo ve como un pecado, sino se siente víctima, dice, ¿tú qué sabes de mi vida? La amargura se desahoga en ira o en depresión, pero en los momentos en donde se escapa de nuestras manos. La amargura esclaviza a las personas, ahogándolos
en su propia desesperación y angustia. La amargura te lleva al deseo secreto de que les vaya mal a todos. ¿Se ha fijado? Que hay personas que hacen otras cosas y todos dicen, oye, qué padre le quedó esto a esta persona, ¿verdad? O qué padre le quedó lo que están haciendo en aquella otra iglesia, ¿verdad? O qué bien que le está yendo a esta persona. Y si una persona te hirió, entonces tú dices, si lo conocieran, ¿verdad? Si supieran. Y en lugar de que se alegre porque les va bien a la gente, cuando la gente empieza a prosperar, dice, usted no prospera si no estuviera haciendo algo diferente. Cuando estás sano, te alegras, ¿verdad? Pero cuando estás amargado dices, no es justo, Dios, no es justo que este que me hizo daño le vaya bien. Y lo peor de todo es que esa persona a lo mejor ni cuenta se da, pero a eso te lleva la amargura. La amargura te promete una gran vida, pero finalmente es un fraude que pagarás muy caro. La amargura no se conforma con ser solo un sentimiento, quiere ser tu único sentimiento y a partir de ahí que con esa óptica veas la vida. Nadie le dice a Dios, perdona mi amargura, ¿verdad que no? La amargura tarda en llegar, pero una vez alojada en tu corazón difícilmente va a querer irse. La amargura no tiene un núcleo de odio. En realidad, no se es amargado porque eres una persona que odias, sino porque estás dolido. Ese es el asunto. Ahitofel estaba herido. No fue una persona que tuviera dolor. No fue una persona que haya sido provocada y que en su odio así reaccionara. Porque el que odia, el que está molesto, lo saca en cualquier momento. Pero el amargado regularmente nunca lo saca. Solamente lo aparenta. Sin embargo, quiero decirte algo que es muy importante. Dios ama a los amargados. ¿Cuántos creen que Dios ama a los amargados? Amén. Dijeron algunos, o sea que están en amargura. No se crea. Dios ama a los amargados. Definitivamente sí. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante, porque mira, déjame decirte una cosa, a la larga, si la amargura no es un pecado, por eso Dios le dio un hijo a Ana, por eso Dios permitió que Jacob llegara a poder ver a su hijo José, por eso Dios permitió que Noemí regresara con Ruth a la tierra de Israel y tuviera de parte de Boz, su esposo, a un hijo que fue ascendencia del Mesías. Dios ama a los amargados. Y si nosotros estamos amargados, quiero decirte, Dios te ama y tiene una solución para ti. Amén. Los amargados no tienen un corazón duro, sino tienen un corazón herido. Y eso es importante, porque un amargado no es una persona que no cree en Dios, sino simple y sencillamente duda que Dios le ama para que responda a sus oraciones y su plegaria. Por lo general, el corazón del amargado es de alguien que ama profundamente, pero que se aprovecharon de ese amor genuino. ¿Cuántos de ustedes son de un corazonzote así bien grandote y al día de hoy ya con reservas hacen ciertas cosas porque han abusado de ustedes y eso les ha traído amargura? Por eso Dios te ama, porque en tu amargura puedes ser víctima de, y hay solución para ti. La amargura no se estaciona en corazones duros, sino en corazones suaves. Un ateo, un agnóstico es una persona que tiene el corazón endurecido, lleno de necedad. Ese se defiende solo y no va a caer en la amargura. Pero un corazón sensible regularmente es aquel que cree en Dios y que obviamente se deja engañar. ¿Cuál es la solución para que nosotros venzamos la amargura? Bueno, hay una parte de la Biblia en donde el pueblo de Israel le pidió agua a Dios y entonces esa agua que le dio Dios estaba amarga, ¿se acuerdan? Los que leen la Biblia, esa agua estaba amarga y entonces ellos oraron a Dios
para que esa agua cambiara y cambió a ser agua dulce. La intervención divina hizo que el agua amarga se convirtiera en dulce. Y ahí está la solución. ¿Estás amargado? Entonces tienes que decirle a Dios: Señor, sana mis aguas. Señor, porque hoy ya no me alegro de cómo otros prosperan. Todo lo que me presentan, Señor, inmediatamente yo le pongo un pero. Le grito a la gente, ya me desespero, cuando antes yo no era así. Tenemos amargura en el corazón. Decimos: tantos años que serví, cuando yo quería que creyeran en mí, no creyeron. Entonces tienes que reconocerlo. La solución es que le digas al Señor: sana mis aguas, Señor. Que le digas a Dios: Señor, a lo mejor la gente ya se dio cuenta y yo soy el que no me doy cuenta, pero yo sí sé algo, que tu gozo ya no es mi fortaleza, que ya no tengo una expectativa o una capacidad de asombro como cuando te empecé a seguir. Es probable que mi corazón esté lleno de amargura, Padre, y le tienes que decir: sana mis aguas, Señor, endúlzalas, dame otra vez, Señor, ese gozo por ti, no por lo que espero, porque es probable que Dios no solucione el problema dándote lo que quieres. Dios es muy sabio, y muchos de nosotros creemos que la amargura se quita cuando tenemos el problema, cuando el problema que nos hace estar amargados se va a resolver. El corazón está muy contaminado. Tenemos que decirle al Señor: sana mis aguas, Señor, sana mis aguas, para que yo pueda volver otra vez a creer, porque en algún momento voy a perjudicar no solamente a los que están cerca de mí, sino a todo mundo. A todo mundo. Dígale a Dios: sana mis aguas, Señor, sana mis aguas. Y Dios lo hace. Cuando nosotros le decimos a Dios que Él sane nuestras aguas, Él lo va a hacer en nuestras vidas y corazones. Concluyo con lo siguiente, iglesia. Aitofel, que es de quien estamos hablando, se amargó. El trampolín por el cual tuvo acceso a la amargura fue cuando arrasaron con la corderita, que era su nieta. Optó por el mal negocio de la amargura y terminó rechazado porque no escucharon su consejo, solo y muerto. La amargura en algún momento te va a decir que la vida no vale nada, y que contigo o sin ti la vida sigue, y que tú no eres indispensable. Nunca permitas que haya raíz de amargura y contamine toda tu vida. No sé si la pusieron, pero en Hebreos 12:15, ya en el Nuevo Testamento, dice de la siguiente manera: dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿De las circunstancias que no te amargues o de ti? Depende de ti, que ninguna raíz de amargura brote de tu corazón. En el momento que te hagan algo, en ese momento reconócelo. Es probable que las personas o las circunstancias no te pidan perdón ni te solucionen, pero identifícalo en ese momento. Hiciste un examen para entrar a la universidad y era tu ilusión de toda la vida, y de repente le oraste a Dios, le ayunaste, le dijiste a todo el mundo: quiero que me ayuden, y de repente te das cuenta de que no entraste. Y a partir de ese momento, Dios ya no existe. ¿Por qué no entraste a la universidad? No, Dios sí existe, y Dios permitió que no entraras. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Estabas tú esperando un trabajo y eras el candidato ideal? Señor, si me das este trabajo, yo te voy a seguir amando, pero si me lo das, Señor, yo quiero que lo hagas, ¿verdad? Y de repente no sucede. Y ahí está. En ese momento tienes que decir: ¿me afectó? Claro que me afectó. Señor, esperaba ese trabajo, Dios,
económicamente me beneficiaba, me daba más tiempo de calidad. Yo quería tener esto en mi currículum, no sucedió, Dios. No puedo negar que me duele, Dios. Y ese es el resentimiento. Pero antes de que sea amargura, yo no comprendo todo, pero te pido, Dios, que me sanes. ¿Me dolió? Sí. ¿Soy víctima de la decisión de alguien más? Sí, pero sáname. Y en ese momento ya no brota una raíz de amargura. En ese momento. Pero si lo pasa por alto, oye, ¿cómo te fue en tu examen de la universidad? No entré. ¿Y cómo te sientes? Bien, pues Dios sabe lo que hace. Pero por dentro dices, ¿para qué creo en Dios? ¿Verdad? Que de repente tuviste algo incorrecto en tu esposa, en tu esposo, y das por hecho que él tiene que entender o ella tiene que entender, y no sucede. No seas inocente. Señor, ¿por qué mi esposa no hace lo que le pido? ¿Por qué no se da cuenta con sensibilidad lo que tiene que hacer? ¿Qué le falta sentido común? Y es probable que le falte sentido común, o que quizá sea un necio, o un insensato, o una insensata. Con todo respeto, nos llega a suceder. Pero cuando eso sucede, identifícalo. Y cuando lo identificas, no hay frustración, porque en ese momento la mecha se apagó. Y cuando se apaga la mecha, entonces ya no estamos contaminados por dentro, porque ya lo resolvimos. Eso se llama resentimiento. Cuando corta el resentimiento, no hay amargura. No corta el resentimiento, va a haber amargura. Y al día de hoy usted podrá decir, híjole, creo que son 20 años que he dejado pasar tantos resentimientos. Pídale al Espíritu Santo que le traiga memoria y de uno a uno empiece a mencionarlos. Padre, me enojé cuando la novia que quería no me hizo caso y le hizo caso a otro más feo que yo, ¿verdad? Señor, cuando pedí este trabajo tú no me lo diste y yo hasta ayuné, ¿verdad? Me acuerdo que hasta ayuné. Esperaba esto de mis hijos, Señor, y ya estaban haciendo otras cosas. Y Dios le va a traer a memoria esa parte, y de esa manera Él va a estar sanando sus aguas. O a menos que usted quiera seguir amargado, porque hay gente que le gusta ser amargada. ¿Sabe por qué? Porque siendo víctima, por lo menos sabe que tiene la atención de otros y se siente importante. Pero ese no es el camino. Dios quiere habitar en un corazón limpio y lleno de paz. Accede a la sanidad. Los cristianos también necesitamos sanidad del alma, aunque tengamos muchos años en el Señor o aunque estemos haciendo muchas cosas a favor de la obra de Dios. Amén. Pues ahí está el mensaje de Dios. Vamos a orar. Quiero ministrar en este momento y vamos